Hoy voy a leer de la Biblia de las Américas. Es una traducción muy buena, más clara. Y bueno, Josué 1 dice así, versículo 6, Josué 1:6: sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Gracias, Dios, te damos por tu palabra que nos habla, que nos instruye y nos anima a alcanzar tus propósitos y alcanzar el destino que tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús todos decimos amén. Y entendemos, los últimos domingos hemos hablado de la fuerza, y es tomarse, la valentía. La valentía, la verdad, no es ser valiente en nuestras propias valentías o denuedos, porque realmente somos humanos, somos emocionales. Cuando nos encontramos ante situaciones adversas, pues las emociones resurgen. Y bueno, podemos ver que Jesús, estando en el Getsemaní, él mismo dijo: mi alma está angustiada hasta la muerte. O sea, él estaba alterado emocionalmente. Sin embargo, dijo: mas no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y después vinieron ángeles y le ministraron. Y realmente valentía, yo creo que Dios quiere llamar a esta iglesia a ser una iglesia valiente. Y creo que esta es una iglesia valiente. Yo creo que esta iglesia ha atravesado diferentes etapas, diferentes propósitos, no diferentes propósitos, diferentes circunstancias, pero esta iglesia, buscando la fuente, buscando la llenura del Espíritu, ha avanzado y ha alcanzado propósitos y ha alcanzado el destino que Dios tiene para ella y a través de ella. Hemos vivido de todo como iglesia, de todo. Sin embargo, aquí estamos presentes, aquí estamos delante de Dios. Me llama la atención como en Romanos capítulo 1 Pablo le está escribiendo a la iglesia de los romanos y dice: es notoria su fe en todo el mundo. O sea, la iglesia de Roma estaba impactando no solamente en su región, que era la matriz, que era el centro del imperio romano, esta ciudad impetuosa, esta ciudad majestuosa, esta ciudad donde estaba el centro del gobierno de Cuba, de Roma. Esta ciudad, ahí no solamente estaban teniendo influencia, sino que en todo el mundo estaban hablando de la fe de ellos. Y la clave y la base es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es crucial, es urgente, es necesaria para que la iglesia pueda alcanzar sus propósitos, para que tú seas valiente. Quizás en esta semana tienes retos, quizás en esta semana tienes desafíos, quizás en esta semana tienes alguna situación familiar, matrimonial, alguna situación económica, alguna situación de enfermedades, y tú en esta situación necesitas la presencia y la llenura del Espíritu Santo para enfrentarla y poder ser más que vencedor. Podemos ver en Números 27:18, Números es un libro antes de Deuteronomio, 2 libros antes de Josué. Números 27:18 se describe el carácter, se describe, ya hemos visto que se habla de Josué y que Josué desde joven acompañó a Moisés, que Josué no se apartaba de la tienda, era un joven de iglesia. Era un joven que le gustaba estar en la casa de Dios y sirviendo al que era el representante de Dios ante el pueblo, que era el libertador Moisés. Dice desde joven. Pero otra característica que se marca, que se muestra de Josué, la vemos aquí en Números 27:18. Si no traes tu Biblia, puedes buscar a alguien que sí traiga y leerla juntos, o puedes hacer anotaciones y estudiar este capítulo, este mensaje en tu casa. Dice:
Y el Señor dijo a Moisés: toma a Josué, otra vez Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él. Es decir, necesitas transmitir. En ocasiones necesitas impartir, necesitas ungir. En ocasiones los líderes buscan personas que sean carismáticas. En ocasiones los líderes buscan personas que sean los más allegados, y es correcto todo esto, o las personas más elocuentes, o en ocasiones las personas que tienen mayor influencia, mayores. Pero la característica que debe buscar un líder para impartir, para transmitir, es que sobre esa persona esté el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, cuando la iglesia primitiva estaba teniendo problemas porque los judíos griegos se estaban peleando con los judíos de Israel o hebreos, porque en la repartición de las mesas, por carencias de lenguaje, las judías griegas se estaban descuidando. Entonces dice Pedro, era el encargado, dice: bueno, ya no podemos nosotros servir a las mesas de las viudas, vamos a encargar a hombres llenos del Espíritu, llenos de sabiduría y con buen testimonio. Ya hemos visto en Proverbios capítulo 1 que el Espíritu Santo es la fuente de sabiduría, y que el Espíritu Santo, hoy vamos a ver, nos ayuda a dar un buen testimonio allá afuera. Porque cuando somos llenos del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu no solo se muestra cuando el fuego cae, cuando el fuego viene y hablas en lenguas y tiemblas y caes y lloras, que esto es precioso y damos gracias al Espíritu, que son manifestaciones genuinas, no articuladas, no actuadas, que vienen del cielo. Pero cuando eres lleno, no solamente se va a ver aquí en la iglesia, se va a ver allá afuera en tu testimonio. Voltea a la persona que está a tu lado y dile: tu testimonio. ¿Y cuál es el testimonio? Vuelvo a repetir, lo que estás viviendo y lo que estás enfrentando en este mismo instante. ¿Cuántos están enfrentando retos? ¿Cuántos están un poco inquietos por algo que está sucediendo en estos días? Levanten su mano. ¿Cuántos sienten esas mariposas, o mejor dicho, esos lagartijos, no? Porque de repente hay miedos que te abrazan, que te envuelven, y dices: ay, siento temor, siento miedo de enfrentar esta circunstancia. Puede ser algún proyecto financiero, puede ser, vuelvo a repetir, alguna situación en tu trabajo, puede ser alguna situación familiar, alguna situación mental, espiritual, emocional, qué sé yo. Pero lo único que sé es que necesitas la presencia del Espíritu Santo para que des testimonio allá afuera. El Espíritu Santo no está peleado con tu vida personal. Permítanme, se me zafó el cinto. Tengo un cinto esto ya se está grabando, lo siento, soy humano, no soy un super pastor. Alguien ayúdeme, se me zafó, porque estos de dientitos se zafan. Gracias, Kiki. Y bueno, por eso me senté, estaba incómodo. Van a decir: el pastor está gordo. No se crean. Muy bien, seguimos. Corte y punto y seguido. Y es importante que entendamos que necesitamos la llenura del Espíritu Santo para ser mejores esposos. ¿Quién es el que nos convence de pecado cuando estamos fallando como esposos? A veces le tenemos más miedo al pastor, y la esposa amenaza al esposo con: le voy a decir al pastor. Y ahí, ay, no sé. Pero no es necesario. Porque realmente necesitamos la presencia del Espíritu Santo sin que antes nos amenace nuestra esposa, ¿no? O viceversa. Y le tenemos más miedo a un hombre, sí, es correcto, un hombre puesto por Dios, pero la llenura del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo se tiene que manifestar allá afuera, donde Él te va a alrededor y te va a decir: mira, no es por aquí. Es lo que hemos insistido como iglesia, que la iglesia, como liderazgo, como pastores, que la iglesia aprenda a ser guiada e instruida. Cuando quieres mentir, cuando quieres hacer, Él te está mostrando. Ya no puedes vivir una vida superflua, ya no puedes vivir una vida superficial, ya no puedes vivir como los demás, porque Él te está guiando y te está enseñando. Y esto con el fin de que tú crezcas. Que tú crezcas en el favor de Dios, en la gracia de Dios, delante de los hombres
y delante de Dios, como crecía Jesús. ¿Alguien me está escuchando? Entonces, Josué, este hombre que es asignado con esta tarea de enfrentar a Jericó, esta tarea de vencer a gigantes. Había gigantes, la tierra de los anaseos. Hay las conspiraciones y que esto y que aquello. Yo se los digo, bíblicamente sí había gigantes. Bíblicamente existían los gigantes. Algunos dicen, bueno, es que eran naturalmente gigantes. Algunos dicen es que eran los hijos de ángeles y de mujeres de la... No sabemos, hay muchas historias, hay muchas teorías. Y bueno, algunos creen que eran hijos de demonios también. Pero de que había gigantes, había gigantes. De que había ciudades amuralladas, había ciudades amuralladas. Había reinos, había más de 31 reyes al otro lado del Jordán. Y para cualquiera hubiera sido cómodo quedarse del este lado del Jordán. Pues mira, aquí están los vados, aquí están las orillas. Dice la Biblia que cuando el Jordán se llenaba, o ¿cómo se dice? Se desbordaba, gracias, pues regaba todos los cultivos a gusto, ¿no? Pero él tenía una asignación de parte de Dios, así como tú la tienes. Lo que tú estás viviendo no es para tu derrota. Lo que tú estás viviendo no es para tu destrucción. Parece que hay una situación difícil, parece que hay un proyecto, parece que alguien te debe algo que no te van a pagar. Parece que ese negocio está perdido, pero yo quiero decirte parte de Dios que si tú eres lleno del Espíritu Santo y caminas día a día siendo guiado por Él, Él te va a dar la victoria en todas las áreas. Cometemos el error de pensar que la vida y la llenura del Espíritu Santo solamente es para la vida espiritual, pero la vida espiritual es la fuente. ¿Están conmigo? La vida espiritual es la fuente que ¿cómo se dice? Que influye o que afecta, es la palabra, todas las demás áreas de tu vida. Es urgente que se levante una iglesia, que se levante una familia, que se levante una casa, que se levanten hombres, que se levanten mujeres llenos del Espíritu Santo para enfrentar a ese Jericó, para enfrentar a esos gigantes, para enfrentar esas ciudades amuralladas, lo que es imposible, lo que es impenetrable, lo que es indestructible, aquello que parece que no tiene solución. Y aunque tú mismo pienses y sientas, con la presencia del Espíritu Santo, eso va a ser posible. ¿Cuántos lo creen? Puede ser vencer un pecado personal, un pecado secreto, una atadura. Puede ser una adicción al alcohol, una adicción a la inmoralidad. Cuando viene el Espíritu Santo, Él viene a liberarte. ¿Están conmigo? Josué venció, no porque Josué tuviese alguna habilidad o alguna capacidad, porque Josué dependió y porque Josué fue valiente por medio de la presencia del Espíritu de Dios. Vamos a Génesis 41:8 rápidamente. Génesis 41:8. Y aquí la Biblia nos habla de otro hombre. Este hombre tenía un llamado. Este hombre comienza a recibir sueños proféticos de parte de Dios. Este hombre o este joven, se creen que tenía aproximadamente unos 16, 17 años. Jóvenes, escúchenme. Él empieza a recibir sueños y su problema es que él se adelanta y comienza a compartir. Yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y era el hijo favorito de su padre, porque su padre era Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, 11 hijos con diferentes mujeres. Con Lea y su, ¿cómo se llaman las asistentes de las mujeres en la Biblia? Su sierva, sí, con Lea y su sierva Bilha, creo que se llamaba. Y con Raquel no podía tener hijos porque Raquel era estéril. ¿Alguien se acuerda de este pasaje? Pero entonces de repente Raquel puede tener hijos y ese hijo, Jacob ya había tenido 11 hijos o 10 hijos y tiene a José. Entonces, como Raquel era quien él amaba, la amaba mucho, pues Josué se convierte en su hijo favorito.
Aunque está en la Biblia, no significa que eso sea correcto, porque hay mamás y papás que tienen hijos favoritos y no está bien. ¿Están conmigo? Voy a apelar a las heridas de los hijos. Sí, pastor, mi madre, aquí Jico lo tengo delante, y a su madre, Padre Santo. Ya después les vamos a ministrar personalmente. Y era su hijo favorito y hasta le hizo una túnica de muchos colores. ¿Alguien se acuerda? Pues esto causa la envidia de sus hermanos. Sus hermanos le tienen envidia y dicen: vamos a matarlo, vamos a hacer esto. Y a uno dice, el mayor dice: no, mejor no, vamos a meterlo en la cisterna y venderlo a los ismaelitas o madianitas. Lo venden, se lo llevan a Egipto, lo compran como esclavo, se hace esclavo del el general del ejército de Egipto, de la nación más poderosa del mundo. ¿Y dónde están sus sueños? Parece que es imposible, parece que se perdieron. Pero aquí está la clave, iglesia, y es aquí donde nos equivocamos, es aquí donde fallamos, porque tenemos que entender que cuando viene la presencia del Espíritu Santo en nosotros, viene con ese poder para llevarte y atravesarte, para que cumplas los propósitos y el sueño de Dios para tu vida. Quizás tú vienes de generaciones y generaciones de divorcio. Quizás tú vienes de personas, de padres que te abandonaron, y tu padre sufrió lo mismo, y tu abuelo sufrió lo mismo. Pero Dios te está llamando a ti para ser un hombre de familia. Ahora esto es para los hombres. Dios te está llamando a ti a ser un hombre de hogar, un hombre que va a ser un buen esposo, no a la corriente del mundo, un buen padre, sin adicciones, sin ataduras, sin una mujer por allá, sin otra mujer por acá, sin hijos regados. Esto es el pan de cada día en nuestra generación. Quizás Dios te está llamando a ser esa persona que va a marcar un hito y una diferencia en tus generaciones. Que cuando se escriban tus generaciones según tu apellido, voy a dar mi apellido es Valdés. Legalmente, biológicamente es otro apellido, porque mi abuela no sabía si había sido Valdés o el otro apellido, o se le había olvidado. Y cuando mi papá se hizo ciudadano de Estados Unidos, él se da cuenta: yo no soy Valdés, y era otro apellido, Ambrí. Entonces, cuando están viendo tus generaciones, borracho, el hijo adúltero, el nieto esto, lo aquello, y hasta que apareces tú. Desde niño yo lo voy a llenar de mi espíritu. A esta niña la voy a llenar de mi presencia, porque yo tengo un propósito de que este niño y esta niña corten con estas maldiciones. Quizás tus ancestros murieron de cáncer, tu madre murió de cáncer, tu abuela murió de cáncer, alguien me está escuchando. Pero se levanta una generación que está buscando ser llena del Espíritu Santo. Entonces tenemos a José, que recibe un llamado, recibe un propósito grande delante de Dios, pero ahora se encuentra siendo esclavo. Eso tienes que saber. La llenura del Espíritu Santo siempre va a causar envidia en otras personas. Alguien préndame la luz, porque varios se me están durmiendo. Ya está medio oscuro aquí. Todas las luces préndanlas, por favor. La presencia y la unción profética de Dios sobre tu vida va a causar una inquietud y una envidia en los demás, que te van a traicionar. Te lo puedo decir por experiencia. Ser lleno del Espíritu te va a llevar a etapas donde vas a tener amigos cercanos como hermanos, y que ellos mismos van a conspirar en contra de ti. Y de repente: ah, caray, ¿quién me movió el tapete? ¿Qué pasó? Hace unos días, hace unas semanas éramos íntimos, éramos cercanos, y ahora. Eso es lo que causa la llenura del Espíritu Santo. Hay un precio, es verdad, pero está ahí de esclavo. Pero dice la Biblia, si tú lo lees, que la presencia de Dios estaba con él. Y la verdad estaba de esclavo, pero la presencia de Dios estaba con él. Hay momentos en tu vida donde vas a pensar, donde vas a sentirte que tu vida es una esclavitud. Quizás tu matrimonio se siente como una esclavitud. Sí, pastor, ¿no? Quizás la etapa, los jóvenes tienen algo que quieren crecer o se quieren sentir grandes.
Te sientes limitado, joven. Te sientes que no puedes tomar decisiones, que quieres ser independiente, que no tienes la solvencia económica. Te sientes quizás con esa limitación, pero asegúrate que sea lo que sea que estés atravesando, la presencia de Dios esté contigo. Yo recuerdo cuando yo me casé con mi esposa, nos casamos, media iglesia estaba a favor y toda la otra iglesia estaba también en contra. Solo nuestro pastor sí nos estaba apoyando. Pero recuerdo, y muchos decían, este matrimonio no va a durar, no va. Salomón, ¿qué puede ofrecer? Pero yo me metía con Dios. Estaba siendo señalado cosas de mi carácter que yo no había trabajado. José tenía cosas de su carácter que él no había trabajado. ¿Qué tenía José? Estaba presumiendo. Yo soñé que yo era el sol, o que las estrellas y la luna se postraban ante mí. Que mi gavilla de trigo era la más grande y 11 se postraban. Y él ya estaba diciendo, no, yo voy a ser usado. Había cosas que trabajar. ¿Qué problemas tenía yo? Que yo no duraba en los trabajos, duraba 6 meses. Tenías 18 años, 19 años. Pero hasta que agarré la onda, se levantó adversidad en mi contra. Los padres de mi esposa no la apoyaban porque yo no tenía nada seguro que ofrecerle y muy aceptable. Pero esta adversidad me ayudó a mí a decir, no, o me pongo las pilas, o Dios me va a ayudar, no solamente porque era dirigente de la alabanza en la iglesia, también allá afuera. Y tenía 2 trabajos. Hoy tienes problemas con jóvenes que no cumplen en su trabajo. Y a veces necesitan una puchadita como la que yo tuve para decir, no, yo sí voy a echarle ganas. A las 6 me levantaba, entraba a las 7 en un colegio, salía a las 2:30, entraba en otra escuela de inglés a las 4 y salía a las 9 de la noche, todo el día. Pero mira, llegaba Navidad, llegaban los bonos, llegaba la bolsa de ahorro, llegaba el aguinaldo, y mira, a los 21, 22 años empecé a madurar. Porque la presencia del Espíritu Santo se tiene que manifestar allá afuera. Tiene que haber un fruto. Estaba limitado, estaba sin ministerio, pero me estaba metiendo con Dios. ¿Alguien me está escuchando? José es esclavo. Y ahora, pues resulta que era guapo. Y era atractivo. Pero la presencia de Dios estaba con él. Él no se preocupó por poner su Insta y salir así pecho encuerado o de ladito. Él no se preocupaba por tener seguidores, estaba en una esclavitud. Ahorita vamos a leer lo que dije. Y llamó la atención de la esposa de Potifar. La atención sexual. La esposa se sintió sexualmente atraída hacia este esclavo. Y él decía, lejos esté de mí fallarle a Dios y fallarle a mi amo, tu esposo. Él no se amargó porque era esclavo. Esto es la diferencia entre alguien que vive una esclavitud y alguien que es lleno del Espíritu y que está en esclavitud, es que el que no tiene el Espíritu Santo se amarga. Hay pruebas que nos amargan, hay pruebas que sacan lo feo, lo bueno, lo bonito y lo feo de nosotros. No somos muy espirituales, necesitamos la presencia de Dios. Entonces, pero él decía, no voy a. Él podría haber dicho, pues total, ¿qué más da? Honra a Dios, los sueños, las promesas. Y a veces son las actitudes que tenemos cuando viene el Espíritu Santo. ¿Para qué tanta gritadera? ¿Para qué? Porque esa es la respuesta. Para que tu matrimonio se restaure, para que las promesas de Dios surtan efecto en tu vida. Por eso yo siempre digo, cuando viene el Espíritu Santo, métete, llénate. Entonces, pues él no quiso. Cuando está en la casa sola, ella lo busca, le quita la ropa. Podría haber dicho, pues ya, ¿qué más da? Ya estamos más para allá que para acá. Pero él dijo no. Él se fue desnudo. ¿Y qué dijo ella? Este hebreo me quiso violar, abusar. ¿Y qué pasó? Se fue más para abajo.
lo meten a la cárcel. Y estando en la cárcel, dice el autor, que la presencia de Dios estaba con él. Y estando en la cárcel, meten al copero, meten al panadero, iba a decir al lechero, no, al copero y al panadero, lo meten a la cárcel y tienen sueños. Acuérdate que Josué tuvo sueños. Si él podría haber sido cínico, porque nos ponemos cínicos. Cuando las promesas de Dios no se cumplen, nos volvemos cínicos. Nos volvemos ateos casi. Dudamos que Dios vaya a transformar nuestro matrimonio. Dudamos que Dios vaya a sanar esa enfermedad. Dudamos que Dios vaya a transformar esas finanzas. Pero sabes, Él le sigue dando la gloria a Dios y les dice: cuéntenme los sueños. Hay un Dios en el cielo que conoce la interpretación. Dios te va a probar, porque en muchas ocasiones, cuando eres lleno del Espíritu Santo, tú vas a vivir para cumplir el sueño de otras personas. ¿Alguien capturó esto? Queremos que Dios cumpla nuestro sueño. Por eso sirvo, por eso es. Pero en ese proceso, Dios te va a probar y va a usar tu don, tu talento, para promover a otras personas. Ustedes lo saben, en este año Dios ha abierto puertas en muchos lugares a través de nuestro ministerio, y es un ministerio profético. Pero desde hace 8 años empezamos a promover otros ministerios en todo el país. ¿Alguien me está escuchando? Empezamos, Dios me llamó desde los 12 años, pero en ese proceso yo empiezo a promover otros ministerios. Y la gente me llamaba, pastores, y digo: yo creo que me van a invitar. ¿Cuándo traes otra vez el otro predicador? Y yo: cuando venga te contacto. ¿Están conmigo? Y tú puedes decir: el pastor que viaja. No, es que aprendí a vivir los sueños, a promover los sueños a otros ministerios. José le traduce el sueño y se cumple. Y lo peor de todo es que las personas a quien tú les sirves, a quien tú les bendices, a quien tú les cumples el propósito, se van a olvidar de ti. Pero está bien, porque así funciona. Voltea a la persona que está a tu lado y dile: así funciona. De repente Dios te va a usar para restaurar otro matrimonio y tu matrimonio está por el suelo. De repente Dios te va a usar para orar por un enfermo y lo peor es que va a sanar y tú con una enfermedad. Así pasó. Se cumplieron los sueños y José: por favor, acuérdense de mí, yo estoy aquí injustamente. Se olvidó. A uno lo colgaron, al panadero, y al otro le cortaron la cabeza, y al otro sí lo volvieron a su puesto, el copero. Y el copero se parece a los que piden prestado, ¿no? Por favor, préstame. Te prometo que te pago. Les prestas y pum. No sabes a dónde se fueron. Se olvidaron. Y se olvidó. Pero Dios no se olvidó. La clave de todo esto es que cuando viene la dulce presencia del Espíritu Santo, Él está viendo años, décadas delante de ti. Él tiene mejor visión que tú y Él sabe lo que vas a vivir, y Él está desesperado para que tú cumplas el propósito de Dios, porque en ese propósito hay salvación, en ese propósito hay liberación. Y tú estás viendo nomás lo presente, tu cárcel, estás viendo tu prisión, estás viendo lo injusto. Porque mira, si has vivido injusticias, bienvenido al club de los que sufrimos injusticias. Las personas somos expertos en hacer injusticias, en ser injustos, pero Dios no. Y no le atributas a Dios, o no le atribuyas, mejor dicho, a Dios las injusticias que sufres. No digas: Dios, ¿para qué? Dios es la persona más justa, más buena. A Dios le duele tu quebranto, a Dios le angustia tu quebranto. Entonces, Faraón tiene un sueño
y otro sueño, y manda llamar a todos los intérpretes, a los magos, a todos aquellos, sin darse cuenta que su única respuesta estaba en una cárcel, en una personita que había sido juzgado injustamente. Entonces le dice el copero: ay, que Dios me perdone. Ya me acordé cuando cuando tú me metiste a la cárcel, había un hebreo y él nos dijo tal, y así pasó. Mándenlo llamar. Lo mandan llamar y él le da la gloria a Dios. Dios es quien da la interpretación. Y da la interpretación. ¿Y qué dice Faraón de José? ¿Alguien sigue aquí o ya los dormí? Dije 41:8, pero no es el 41:8. Versículo 38. Génesis 41:38. Cuando José le interpreta los sueños, cuando Josué le dice lo que va a pasar: 7 buenos años y 7 años de escasez. Dice Faraón: entonces Faraón dijo a sus siervos: ¿podemos hallar un hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Dice allá en tu versión el Espíritu de los dioses. En esta versión es el Espíritu de Dios. Fíjate, había una llenura del Espíritu Santo tan marcada en José que aún Faraón se dio cuenta. Y Faraón dijo en él, o sea, este no me está dando, no me está choreando, pues. Este no más me está dando labia. Me está hablando y me está queriendo elevar. Era un rey. Los reyes eran adoctrinados, letrados, preparados, sabían discernir. Dijo: este tiene el Espíritu de Dios. Qué padre es cuando la gente allá afuera se dé cuenta que el Espíritu de Dios está en ti. ¿Por cómo? Por los dones y las habilidades, por cómo tratas a la gente, por cómo hablas, por cómo te diriges, por cómo eres lleno de Él. ¿Alguien me está entendiendo en esta mañana? Este mensaje es fundamental para que traigamos una influencia verdadera. Pero si a la gente le gusta mentir, si a la gente le gusta robar, si a la gente le gusta engañar, pues créeme que te van a decir que estás lleno de todo menos del Espíritu Santo. Yo sé que no eres tú, pero hay que entender claramente que día a día el Espíritu de Dios se va a manifestar y se va a mostrar a través de tu vida, para que tú traigas salvación. Cuando José es levantado, está el Espíritu de Dios, y porque estaba el Espíritu de Dios lo levanta y dice: después de mí no habrá nadie más grande más que tú. O sea, fue el primer ministro de la nación más importante de ese tiempo. Estaba el presidente, en nuestro país sería el secretario de gobernación. Está el presidente, aquí no tenemos vicepresidente. Hay países donde está el presidente y está el primer ministro. Bueno, José era el primer ministro, el administrador general de toda una nación, y donde él implementó liderazgo, administración impresionante que trajo salvación. ¿Y cómo trajo la salvación? Sus hermanos llegaron con hambre, hambreados, porque hubo una hambruna. Pero como Dios le habla a Faraón, y Faraón buscó humildemente, porque para buscar a alguien en la cárcel tienes que tener humildad. Lo busca y dice: no, tú tienes a alguien, Dios está contigo. Y sucede tal cual. Y ahí venía Judá, que es hermano de José. Y Judá es el antecesor de Jesús. ¿Qué hubiera pasado si José no hubiera vivido todo lo que vivió sin la presencia de Dios? Se hubiera perdido la salvación de esa generación, pero también la promesa del Mesías. Dios tiene el control. Di conmigo: Dios tiene el control por medio de su Espíritu Santo. José, en quien está el Espíritu Santo.
A veces queremos, que el pastor me imponga y me ponga a mí como primer ministro de la iglesia, ¿no? Que el pastor me asigne esto, que no ve el pastor que tengo unción, que no ve el pastor que yo puedo. Sí, yo veo. Pero la pregunta es, ¿Dios lo ve cuando estás allá afuera y que yo no te veo? Porque ahí José ya no lo veía a su papá. José ya no lo veían sus padres. ¿A quién le iba a dar cuentas? Pero dice que Dios estaba con él, a tal forma que Faraón dijo, el Espíritu de Dios está en él. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo para danzar, para hablar en lenguas, para orar, para profetizar, para atar, para todo esto glorioso, pero para que salgas de esa cárcel, para que salgas de esa prisión, o cuando estés en esa cárcel y en esa prisión, en esta temporada que estás, seas lleno y que puedas decir, estoy lleno de la presencia de Dios. ¿Cuánta gente estaba libre? ¿Cuánta gente estaba fuera de la prisión, pero atados por dentro? Sin embargo, José estaba en prisión, pero él estaba lleno de la presencia de Dios. Necesitamos su presencia. Necesitamos su presencia para gobernar. Necesitamos su presencia para dar un buen testimonio. Dice la Biblia, se levanta Jesús en Hechos 10:38, Pedro, y está predicándole a Cornelio y a su familia. Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O sea, pero fue ungido con el Espíritu Santo. En Mateo 3 tú puedes ver cómo cuando él se bautiza y sale del agua, se abren los cielos y desciende el Espíritu Santo de forma corporal. El Espíritu de Dios no es solamente para una plataforma, y es lo que todos queremos. Yo quiero vencer, yo quiero tener victorias proféticas, quiero ser usado. Sí, pero vas a ser procesado, y en ese proceso vas a tener grandes victorias. Grandes victorias. Vuelvo y termino con esto. Yo en México, si tus generaciones pasadas hubo muerte, hubo divorcio, hubo enfermedad, tú eres candidato a traer una nueva casta, una nueva generación de alguien lleno del Espíritu Santo, que ama a su esposa, que ama a sus hijos, que pase lo que pase nunca va a abandonar a sus hijos, menos a la esposa obviamente. Que pase lo que pase nunca va a dar testimonio, mal testimonio allá afuera, con su vida, con ataduras secretas, con malos tratos a la gente, cuando eres empleador, con malos negocios, engañando, robando, con malos trabajos, saliendo mal con toda la gente. José, aún en la esclavitud, fue encargado de toda la cárcel, porque había algo, había una pericia, había una administración, un liderazgo. ¿Alguien me escucha? Había sabiduría. Cuando estaba de esclavo con Potifar, fue encargado de toda la casa de Potifar. Y a veces por hacer lo correcto no te va a ir bien. Tienes que saber esto. Lo que más luchamos es que yo hice bien, te va a ir mal. Pero en ese proceso tú encárgate de que la presencia de Dios esté contigo. Cuando vienes a la iglesia solamente vienes a recargarte para lo que vas a vivir mañana, para lo que vas a vivir en esta semana, las luchas, las pruebas. Asegúrate que Dios esté contigo. Asegúrate que su presencia esté sobre ti, que su presencia te envuelva, que su presencia te dé sabiduría. Por muchos años yo fui maestro de inglés y yo me levantaba cada mañana, pasaba mi tiempo con él en la madrugada. Yo no iba a predicar como predico hoy, yo no iba a ganar almas como gano hoy, yo no iba a ir a otras iglesias como
como voy hoy, o a otras ciudades. Yo iba a una aula con unos 18, 20 niños. Esa era mi asignatura, esa era mi trabajo, y me encargaría de adiestrarlos y enseñarles y ser el mejor maestro de inglés que pudiera ser. Yo tenía un sueño, Señor. El sueño se ve lejos, las naciones se ven lejos, el ministerio se ve lejos, pero que tu presencia esté conmigo. Ahí duré 9 años. Cuando Dios nos pide, me llama a salir y emprender, algo que nadie en mi casa ha hecho, emprender. Claro que es mucho miedo y mucho temor y muchos días de búsqueda, y emprendemos. Y fue pan comido con Él. Llegaban los clientes a la escuela y decían: ay, aquí me siento tan a gusto, porque ahí estaba Dios, ahí estaba su presencia. Y hoy por hoy nos encontramos un montón de exalumnos. Es que gracias a esos 2 años, 3 años, hoy hablo inglés, hoy viajo, hoy estoy aquí en esta universidad, pasé el examen, esto, aquello. Y yo sé quién fue. Fue Dios. Fue Dios. Fue esa llenura. Yo me sentí en esa esclavitud. Señor, no estoy viviendo el sueño que tú me has dado, no estoy viviendo las promesas que tú me hablaste. Pero la pregunta es: ¿estás obedeciendo en donde yo te estoy poniendo ahorita? Con los detalles. La presencia del Espíritu Santo, cuando tú lo llevas a tu casa, cuando tú lo llevas a tus finanzas, a tu trabajo, cuando tú lo llevas a cómo te diriges allá afuera, es hermoso lo que vas a ver. Muchas veces oramos por personas, oramos por vidas, fueron liberados, fueron sanados, personas se abrieron con nosotros, dimos consejería. En unos ha habido fruto, otros, ahí está la semilla que va a dar fruto tarde o temprano. Josué, este guerrero que estuvo en la casa, que estuvo en la tienda, pónganse de pie, que estuvo desde joven, su llamado fue a pelear y estaba el Espíritu de Dios sobre él. José, estaba el Espíritu de Dios sobre él. Y porque él estaba lleno del Espíritu, atravesó una temporada de esclavitud y de prisión injusta, de difamación. Fue difamado, pero Dios lo levantó a ser el primer ministro, y esto trajo salvación. Toda una generación de israelitas sobrevivieron gracias a él. Y aquellos que lo acusaron y lo entregaron fueron a pedirle ayuda sin darse cuenta. Espíritu de Dios, te necesitamos. Yo te necesito en mi hogar, en mi matrimonio. Yo te necesito en mi trabajo, en mis finanzas, en mi paternidad. Yo te necesito en esa cárcel. Yo no sé si tú estás atravesando una cárcel ahorita, pero dile: yo te necesito, necesito que estés conmigo en esta prisión, en esta difamación, en estas pérdidas. Estás teniendo pérdidas en tu negocio. Hiciste un negocio, un trato y te están estafando, o no has tenido la respuesta. Dile: Señor, yo te necesito en esta área. Levanta tus manos y dile: lléname de ti. Lléname de ti, Espíritu de Dios. Por mi matrimonio, por mis hijos, por mi trabajo, lléname de ti, Espíritu de Dios. Ayúdame a saber que estás conmigo. Ayúdame a saber que
tú estás viéndome. Que el pastor no me ve en muchas áreas de mi vida, pero tú me ves. Que te tengo que temer a ti, o tener temor a ti antes que al pastor. Que eres tú quien me vas a levantar. Que eres tú quien me vas a sanar. Que eres tú quien vas a abrir las puertas de la prisión. Te necesito, Espíritu Santo. Vamos, levanta tus manos. Aparta unos minutitos ahí para orar. Ahí donde estás. Señor, no soporto esta situación, es injusta. Esta situación familiar, económica. Pero que tu presencia esté sobre mí. La clave, hermanos, es que su presencia permanezca. Esa es la clave. Hay personas que están buscando que Dios responda, que los saque de la prisión, pero van a ser como el copero. Dios los saca y se olvidan. Yo lo he visto muchas veces en esta iglesia. Dios responde, Dios sana, Dios libera, Dios contesta, manda lluvia de bendición, y pum, la gente se olvida. Mejor dile, ¿quieres orar una oración valiente y auténtica? Dile: en mi prisión, en la lucha que estoy atravesando, en esta enfermedad, en esta escasez, en este diagnóstico de divorcio, amenaza de trabajo, Señor, que tu presencia esté conmigo. ¿Alguien puede orar? Vamos, unos minutos, levanta tu voz. Vamos, levanta tu voz. No te escucho, iglesia. Ayúdame a atravesar las pruebas. En esta espera, que tu presencia esté conmigo, que tu espíritu esté conmigo. Lléname, lléname, Espíritu de Dios. Vamos, lléname. Pasa al equipo de alabanza. Ven y lléname. ¿Alguien está orando en esa dirección? Lléname. Díselo, lléname. Lléname, Espíritu Santo. Te necesito en mi casa. Te necesito en mi empresa. Si tienes una empresa, te necesito en mi empleo, en mi aula, si eres alumno o maestro. Vamos. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús, y como este anduvo haciendo bienes. Allí en mi casa yo quiero hacer bienes. Allí con mi esposa yo quiero hacer el bien. Con mis hijas yo quiero hacer el bien. Vamos. Allí en el trabajo yo quiero hacer el bien. Yo quiero hacer bien. Te necesito, Espíritu Santo. Tú estás cumpliendo un sueño paso a paso, y yo quiero ser lleno de ti momento tras momento. Dame sabiduría con mis empleados, si tienes empleados. Dame sabiduría, dame poder en contra de toda adversidad. Si tienes una empresa y un negocio cristiano, hay adversidad, pero Él prometió estar contigo y darte luz y darte sabiduría. Vamos,
Dile: ayúdame, Espíritu Santo. Sosténme en tus manos. Guarda mi casa, guarda mi familia. Guárdanos de adulterio, como guardaste a José. Guárdanos de inmoralidad. Guárdanos del temor, del miedo, como guardaste a Josué, porque él era lleno de ti. Guárdanos del desánimo. Guárdanos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Mientras el equipo de alabanza toca, vamos a preparar nuestros corazones y ponernos a cuentas con Él y decir: Señor, límpiame con tu sangre, perdona mis pecados, perdona mis faltas. Ven, Señor. Vamos a prepararnos para la mesa del Señor. Ponte a cuentas con Dios en esta mañana. Dile: límpiame, lávame con la sangre del Cordero. Espíritu de Dios, ven y llénanos. Pasen, si estás listo, a cuentas con Él. No es bueno tomar la mesa del Señor con pecado en nuestro corazón, porque provocamos juicio a nosotros o a nuestras casas o a la iglesia. Ponte a cuentas y dile: perdóname, Señor. Y si estás listo, pasa por los elementos. Pasa. Gracias, Señor. Venimos delante de tu presencia, Señor, para conmemorar, para hacer memoria de ti, Señor, en estos días. Tú fuiste ese José, o José es un tipo, Cristo, que fue entregado por sus hermanos, que sufrió esas injusticias, pero que siempre fue lleno del Espíritu Santo, y que después José se manifestó a sus hermanos. Tú fuiste traicionado y tú resucitaste con poder del Espíritu Santo.
Tu cuerpo fue lacerado y golpeado. Josué, ese tipo Cristo, es ese tipo Cristo que se levantó como libertador, como un guerrero y conquistó. Tú conquistaste por medio de tu muerte y tu resurrección. Gracias por el cuerpo que fue partido. Gracias por tus llagas en las cuales somos curados. Gracias por tu cuerpo. Gracias. Participamos del pan. Tomamos la copa. Esta sangre preciosa del nuevo pacto que cubre todas las expectativas, mandamientos del cielo. Esta sangre que nos permite tener amistad con Dios una vez más. Esta sangre que nos limpia de todo pecado y que nos permite también la llenura del Espíritu Santo. Gracias por tu sangre. Participamos de la copa. Gracias, Dios. Te damos gracias. Te damos gracias en esta tarde, porque podemos ser llenos del Espíritu Santo y transformar paso a paso nuestro entorno allá afuera, con buen testimonio y con liderazgo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dale un aplauso al Señor.